Alexandra Olaya es Alexandra Olaya Castro y siempre hago énfasis en eso porque me gusta tener los apellidos, el apellido de mi papá y de mi mamá que esté presente, porque pues define quién soy yo de alguna manera. Alexandra Olaya Castro es una física nacida en Colombia, crecida en Colombia, en Bogotá, que en este momento es profesora titular del Departamento de Física y Astronomía de University College London, aquí en Inglaterra, en Londres. Y también soy investigadora de la universidad, tengo un grupo de investigación en donde mi investigación se centra en hacer puentes entre la física cuántica y la biología molecular. Si lo tengo que describir en una palabra, es básicamente entender procesos cuánticos en sistemas que son complejos y complicados. También soy ya residente aquí en Inglaterra por más de 17 años, ya llevo aquí casi 18 años, pero mi corazón está dividido en dos enteramente, Colombia y UK. ¿Cómo tomé la decisión de ir de una universidad pública como la Universidad Distrital, en donde hice mi pregrado en licenciatura en física, a ir a una universidad privada como los Andes, que en principio parecería inaccesible para mí en ese entonces hacer una maestría? En realidad la decisión no fue tanto de ir de una universidad a la otra, la decisión era más lo que yo quería hacer. Yo al terminar mi licenciatura en física en la Universidad Distrital, comprendí que yo quería saber más física, quería entender más física, y para eso necesitaba hacer una maestría. Y necesitaba hacer una maestría que me permitiera al mismo tiempo trabajar, y una maestría en donde yo pudiese pagar, por ejemplo, como con mi trabajo, la maestría. Y la única universidad que ofrecía esa oportunidad en Bogotá, donde yo vivía, era la Universidad de los Andes. Entonces me inscribí al programa de maestría de la Universidad de los Andes, que permitía que yo dictara clases a los estudiantes de pregrado allá, y con eso pagaba una gran parte de mi matrícula y la otra parte la pagaba con mi trabajo, porque al mismo tiempo yo trabajaba en el ICFES en ese entonces. Entonces lo que quiero decir con esto es que no fue una decisión tanto de ir de una universidad a la otra. Nunca lo que ha guiado mis decisiones es llegar a esta institución o a esta posición. Siempre lo que ha guiado mis decisiones va más allá, es qué quiero aprender, qué quiero hacer con lo que aprenda. Y eso fue lo que guió mi decisión a buscar un sitio en donde pudiera aprender más física, pero que al mismo tiempo me permitiera acceder a esa educación pagando mi trabajo, para no endeudarme básicamente. Entonces eso me lo permitió la Universidad de los Andes. En la Universidad Distrital yo aprendí a aprender. Eso fue básicamente lo que yo aprendí allí. En la Universidad de los Andes, durante mi maestría, aprendí a investigar. Y una vez aprendí a investigar y aprendí más física, yo no quería simplemente aprender más física, sino quería crear física. Entendí el proceso de investigación que hice en los Andes, o sea, mi maestría y el proyecto de investigación que hice allí, me dio una pequeña muestra de lo que es hacer ciencia, de lo que es construir conocimiento. Y ese proceso de construcción de conocimiento, que es un poco como ser un detective, pero también es súper creativo, es súper formal, en este caso porque es física, tiene un proceso formal asociado a las matemáticas. Para mí, yo lo encontré fascinante. Entonces ya entendí que para poder hacer más ciencia y más conocimiento necesitaba hacer un doctorado. La física y en general hacer investigación en cualquier área, pero en particular la física, necesita de una creatividad intensa para poder crear conocimiento nuevo. Y la manera en que tú construyes conocimiento nuevo, que es apoyado en creatividad, es traer herramientas teóricas que generalmente, bueno, eso no hay una manera definida, o sea, en realidad tampoco puedo hablar que haya una fórmula, pero una manera que yo he encontrado, que la veo que se repite este patrón, es siempre encontrar elementos teóricos que tú puedes traer de una disciplina dentro de la física y aplicarlos para estudiar un problema desde esa perspectiva. Y son técnicas que generalmente no se han utilizado para estudiar ese problema. Y eso ha sido lo que ha caracterizado casi toda mi investigación. Yo he traído herramientas de óptica cuántica para estudiar problemas que generalmente no habían sido estudiados con perspectivas de la óptica cuántica.
Entonces, el hacer ese proceso de innovación requiere creatividad. La otra manera de hacer creatividad dentro de un área formal, por ejemplo, como la física, la creatividad juega un papel allí en la pregunta que tú haces. ¿Y cómo haces una pregunta que sea creativa? Es preguntarte qué es lo que no han preguntado los otros hasta este momento. Si la mayoría de las preguntas son estas, ¿cuál es la pregunta que no se ha hecho y que te parece que se podría hacer? Así en un momento la pregunta parezca tonta o parezca desmedida o parezca que no tiene nada que ver. Hacer ese tipo de preguntas, ¿cuál es la pregunta que otros no han hecho? Te lleva entonces a un proceso de creación de nuevas formas de entender ese problema. Y eso ha sido un poco lo que ha caracterizado también mi trabajo de investigación. Esto fue en la Universidad Distrital. Yo tengo un amigo en la Universidad Distrital, Nelson Ricardo Fino, y él en su maleta, en su maletín, tenía un sticker que tenía un corazón y decía: al ritmo de lo que aprendo palpita mi corazón. Y esa frase la he tenido presente desde esa época en mi mente porque a mi manera de ver resume cómo yo veo la educación. La educación, no solamente el proceso formal de ir a una universidad o a un colegio, a una escuela, que por supuesto hace parte, pero todos los procesos que te permiten aprender continuamente y cómo tú aprendes a aprender en cada contexto en el que te encuentres. Para mí eso es la educación, es una manera de vivir. Y a mí, en mi caso particular, si yo no estoy aprendiendo continuamente, me siento que no estoy viviendo. Entonces, para mí, la educación es eso. La educación es todos los procesos que te permiten aprender en cualquier contexto en que te encuentres, así sea un contexto de adversidad o un contexto de privilegio. Todas las herramientas que te permiten aprender continuamente en el contexto en que te encuentres, para mí eso define la educación y el poder de la educación. El aprender para mí consiste en que tú eres consciente de lo que necesitas hacer o dejar de hacer para moverte de un punto A a un punto B. Eso para mí es aprender. Entonces te doy un ejemplo. Cuando estaba en la universidad, yo tenía que trabajar, como muchos estudiantes que están en la universidad, trabajar al mismo tiempo que estudiar. Y eso significa que en muchas ocasiones tú no podías atender a todas las clases. Entonces no tenías otra opción sino tomar el material de la clase y aprenderlo por ti mismo, sin necesidad del tutor que te esté guiando. ¿Y cómo haces eso? No es fácil. Pero yo aprendí a aprender porque no tenía más opción sino que revisar el material que me habían dado en esa clase y sistemáticamente analizar qué se aprendió hoy, qué entiendo yo de lo que se aprendió hoy, qué necesito aprender para poder entender lo que se enseñó hoy en la clase, qué preguntas tengo que todavía no las he podido resolver, cómo resuelvo estas preguntas. Hay otras maneras de resolver estas preguntas y esa parte ha sido súper importante en mi vida porque tener esa flexibilidad cognitiva, esa flexibilidad en entender un problema de distintas maneras y encontrar diferentes soluciones a ese problema, yo creo que me ha permitido sobrepasar distintos obstáculos en distintas épocas de mi vida y hace parte del aprender a aprender. Como colombiana en un país que no es Colombia, o sea, como inmigrante en un país, continuamente tú recibes el mensaje, muchas veces tácito, pero muchas veces explícito, de que esto no es para ti, esto no se espera que tú lo hagas, o esto tú no lo puedes hacer, porque ¿cómo lo vas a hacer tú? Entonces, comienzo con una anécdota. Generalmente cuando estaba en la universidad estudiando licenciatura en física y alguien me preguntaba ¿qué estudias? Y yo decía física, y la respuesta era educación física. No, física, matemáticas. Física, matemáticas, pero salió inteligente, con una sorpresa, como diciéndote, oye, eso no es lo que tú deberías estar estudiando. Así como otra anécdota, ya la contaba hace un tiempo, y es alguien alguna vez me dijo, pero tú eres una muy mala pobre, como que desde tu condición socioeconómica, eso que están haciendo, eso tú no lo puedes hacer. Pero con el tiempo, con todos estos no que he recibido, yo he desarrollado
un mecanismo, no sé si podemos llamarlo mecanismo de defensa, y es tomar distancia. Y es que lo que te dicen desde afuera no define lo que tú eres. Lo que te dices de afuera no define lo que tú puedes o no puedes hacer. Esa ha sido una de las maneras de enfrentar esos no. Y la siguiente manera de enfrentar esos no es que cada vez que me dicen no, pues tocan con mi espíritu, en donde me retan. Y cuando yo tengo un reto, yo no me pongo nerviosa ante el reto, sino ante el reto yo generalmente surjo. Y entonces si alguien me reta, no, tú esto no lo puedes hacer, creo que es la mejor manera de decirme, entonces hazlo. Como el imaginario que las personas tienen de los otros los limita para ver lo que las personas realmente son o pueden hacer. Yo creo que en estos momentos la determinación definitivamente es una de las actitudes o aptitud y habilidades que tú necesitas para enfrentar cualquier situación. La determinación viene con claridad. O sea, tú tienes que ganar una claridad de hacia dónde te quieres mover, y eso te da determinación. Yo creo que en este momento el mensaje que yo le daría a las personas y a todos que se encuentren pasando por una situación muy difícil en medio de la pandemia, porque no todos la estamos viviendo de la misma manera. Unos tenemos un privilegio en este momento que otros no tienen. Pero hay dos cosas que yo diría. Que generalmente cuando uno se encuentra en medio de la tormenta, es difícil visualizar más allá y es difícil visualizar que la tormenta va a acabar. Y también cuando uno se encuentra en medio de la tormenta, es difícil visualizar qué cosas se pueden aprender en medio de la tormenta. Pero para mí, la manera de haber enfrentado adversidades siempre ha sido cómo en medio de la tormenta, aún en medio de esa tormenta, qué puedo aprender y cómo me puedo mover con base en lo que aprenda. Y concentrarse en eso, en qué podemos aprender en este momento, sin caer en la desesperación y en la completa desesperanza de que de aquí no podemos movernos a nada. Concentrarse en cuáles son esos aspectos positivos que, a pesar, sin minimizar los retos que enfrentamos, cuáles son esos aspectos y cómo anclarse a esos aspectos para que en medio de la tormenta aún encontremos una luz que nos permita guiarnos en una dirección diferente. Yo creo en los humanos, o sea, creo en la humanidad, creo en las personas que se muestran como seres humanos decentes y con todas sus complejidades. Y yo creo que el ser profesor, un profesor auténtico, que reconozca su propia humanidad y que vea la humanidad de sus estudiantes, que quienes vienen son seres humanos con todas sus complejidades, y que se celebre esa humanidad. Para mí esa es la característica fundamental de un profesor que va a tener impacto, que es para mí lo más importante de un profesor, que tenga impacto. Entonces, si quieres que te lo resuma en una frase, es un profesor que celebre su humanidad y celebre la humanidad de los estudiantes que tiene enfrente. Una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar profesionalmente, aunque es un proceso que uno empieza desde que está en el colegio, pero a medida que va pasando en los distintos procesos educativos, quizás no se hace tanto énfasis en esto, y es la flexibilidad cognitiva. Para mí, creo que la pandemia nos está enseñando a que debemos aprender a pensar de maneras diferentes y a encontrar puntos de acuerdo a pesar de las diferencias. Y la flexibilidad cognitiva te permite eso, porque te permite mirar un problema desde distintas alternativas. Y yo creo que no hay mejor ejemplo que la pandemia para entender la importancia de lo que es la flexibilidad cognitiva y cómo se la podemos desarrollar, no solamente cuando estamos niños, que se desarrolla casi que naturalmente por el contexto, pero es una habilidad que yo creo que se tiene que desarrollar más formalmente a medida que vamos en los distintos procesos, y como profesionales tenemos que entender cómo podemos potenciar esa flexibilidad cognitiva en cada uno de nosotros.
Y otra habilidad que me parece, o competencia que me parece súper importante en este momento, es cómo trabajar con los otros. Porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no es un problema que resuelva o una disciplina particular, la epidemiología o los de behavioral economics, o sea, no es un problema, y en general los problemas reales no son problemas que los solucione solamente desde una perspectiva, sino que se necesita comunicación e integración cohesiva de distintas maneras de pensar para solucionar esos problemas. Y yo creo que a lo que nos enfrentamos después de la pandemia es un poco en esa dirección, y también toda la tecnología 4.0 que estamos que va a dominar en las siguientes décadas, nos está mostrando que esa es una de las habilidades que tenemos que aprender a desarrollar. Comunicación efectiva es una de las habilidades que necesitamos en este momento y hacia el futuro con mayor trascendencia. Y esta se refiere no solamente a poder transmitir y emitir tu mensaje de manera clara, sino también aprender a escuchar y a entender el mensaje de los otros. Porque muchas veces únicamente estando afuera ves las opciones que tú no puedes ver desde adentro. Y para poder, ya sea solucionar problemas, avanzar en una dirección distinta, salir de un círculo vicioso, contrarrestar estereotipos en cualquiera de esas ramas que son necesarias para que las sociedades avancen, necesitamos personas que piensen por fuera de los esquemas o por fuera de la caja, como tú estás diciendo. Sin eso, no vamos a ver a las sociedades evolucionando, y no vamos tampoco a ver sociedades que sean resilientes, que el concepto de resiliencia para mí es muy importante. ¿Cómo enfrentas el cambio y no sin que el cambio te destruya? Y la única manera para mí, o bueno, no la única, en el centro de poder enfrentar el cambio de manera efectiva es aprender a pensar fuera de la caja.